Les decía, les subí al campus hoy 2 textos y una tarea. El primero de los textos es el texto que usamos para plantear o empezar a hablar de comunicación externa. ¿Sí? Por lo tanto, es un texto que forma parte, digamos, de la literatura que van a necesitar. Y el segundo texto es algo que encontré de casualidad en el trabajo, en estos días, buscando otro texto, que es, para que ustedes lo entiendan, es una publicación del gobierno de Suiza destinada a todas sus representaciones diplomáticas en el mundo, obviamente que yo les pasé está en castellano, de cómo las representaciones diplomáticas suizas y aquellas empresas u organismos vinculados pueden, a manera de consejo, pueden orientar la comunicación externa de sus dependencias, de sus asuntos. ¿Sí? El trabajo en inglés lleva el título de affair, en la traducción de asunto, digamos, ¿sí? de interés en esa disciplina. Es un texto extenso, pero al mismo tiempo bastante ameno y bastante claro, que les sugiero puedan ver. Creo que son alrededor de 60 páginas, no las tienen que imprimir. Sí vamos a volver después de la clase de hoy a una parte de ese texto cuando, bueno, hoy vamos a hablar de comunicación estatal, de comunicación externa del Estado y de los distintos niveles del Estado. Después vamos a volver a ese texto por un apartado interesante que tiene en relación al dossier de prensa y cómo organizar un dossier de prensa. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las clases que vos grabás, las subís al campus o dónde las podemos ver? No, Porque yo nunca vi ninguna. No, yo subí al campus algunas, y no he subido las últimas. Me comprometo a subirlas. Me comprometo a subirlas. Hay, bueno, no quiero distraerme ahora entrando al campus, pero de los primeros encuentros están subidas las clases. Si no viste ninguna, por ahí no creo que haya cometido el error de no dejarlas públicas. Porque vieron que, digamos... No, están. Las primeras sí están. Yo hablaba de Okay. estas, o sea, de estas últimas. Sí, no he subido la de los últimos encuentros, creo los últimos 3, pero me comprometo a hacerlo, digamos, vía YouTube para que estén disponibles, eso sí. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, les decía, hoy vamos a empezar a hablar de comunicación pública estatal, vamos a hablar un poco del Estado, pero antes de eso, es un libro de una editorial argentina, de un profesional argentino, tiene varios años. Esto debe estar hecho, a ver si dice de cuándo. No encuentro la edición, pero debe tener... Acá está. Esta edición es del 2010, pero es un libro que debe tener varias ediciones, la anterior. Es interesante para los que se vayan a especializar en imagen corporativa, es decir, en la proyección, ese conjunto de variables, ese conjunto de parámetros, ese conjunto de tópicos que se articulan a nivel de la organización y a nivel de los públicos para materializar lo que podríamos llamar imagen corporativa o imagen empresarial. La idea de imagen corporativa o la palabra corporación está cargada a veces como de un cierto tinte ideológico, digamos, ¿no? Como que las corporaciones son, digamos, como de la peor especie que puede haber. No entramos en esa situación, habrá como todo, corporaciones que hay que corregir y corporaciones que hacen una muy buena tarea, ganando dinero, que es normalmente para lo cual una empresa se crea, pero es un libro interesante, es una editorial que no es cara, es una editorial argentina. Si alguien se va a dedicar o va a hacer pie o va a hacer, digamos,
hincapié en su trabajo integrador o en lo que necesite. El tema de imagen corporativa es un texto sencillo, pero al mismo tiempo bastante elemental, porque pinta sin entrar en palabras raras, sin buscar conceptos en inglés que tenemos en castellano, etcétera, etcétera. Tiene bastantes elementos como para dar cuenta de, bueno, si queremos perfilar un concepto de imagen corporativa de la empresa que nos contrata, o de la empresa en la que estamos trabajando, o de la empresa que nos contrata la cuenta en una consultora, es un libro interesante, ¿sí? Yo creo que hasta debe tener algún formato PDF, ¿sí? Pero se llama Comunicación Estratégica, Management y Fundamentos de la Imagen Corporativa. Insisto, sencillo, pero al mismo tiempo muy interesante. A veces, como dice el dicho, lo bueno si breve, 2 veces bueno, bueno, lo bueno si sencillo, tal vez 2 veces bueno. Ahí se los dejo como aviso. Bien, ¿alguna pregunta de lo que subimos al campus? ¿No? ¿Con eso estamos? Evelyn hace un rato que está como queriendo conectarse. Si le escribe a alguno o alguna de ustedes, díganle que yo la acepté, pero se queda... Ahí está, ok, ya está. Bien, listo. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vieron en el campus, de la tarea? Sí, profe, yo no entendí muy bien la consigna. O sea, ¿lo vamos a complementar con lo que subiste al campus? ¿O cómo es? ¿La puedes volver a explicar, por favor? No, confrontar no. No. Yo les subí una consigna. Ustedes tienen que hacer una nota de comunicación externa, destinada, digamos, o con destinatario como a 2 grandes grupos. A un diario escrito de la ciudad o al conjunto de radios de frecuencia modulada. Ustedes eligen el público, después, más adelante vamos a volver con ese concepto, el de público. Ustedes eligen el público para el cual van a escribir esa nota. Después, en la devolución, yo les voy a plantear lo que para mí podrían ser diferencias entre escribirle una nota a un diario o escribirle una nota a una radio FM. Pero ustedes lo que tienen que hacer es escribir una nota en la que den cuenta, avisen, informen de esa actividad que está organizando la universidad para dar a conocer las carreras, incluso las de modalidad virtual, para el año lectivo 2022, sería. Dice que ese evento se va a realizar en un edificio que es Palacio Histórico de la ciudad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, para mí es un disparador, digamos, ¿no? Y también funciona como disparador que en la consigna dice que aquellos datos que no están y que ustedes consideran que deberían estar, los pueden inventar, los pueden crear. ¿Sí? Eso tiene una gran ventaja, la libertad para hacer el trabajo. ¿Sí? Pero también tiene una situación que ustedes van a tener que ver. No entrar, por así decirlo, en alguna contradicción con otro dato que yo ya les haya dado o que ustedes ya hayan incorporado. Es decir, muchas veces, digamos, a ver, los que trabajan con un jefe más o menos formal, digamos, no digo, digamos, un trabajo informal. Cuando el jefe te dice, mira, hacelo como quieras, pero lo quiero para el viernes. En principio, el hacelo como quieras nos suena buenísimo, ya está. Ahora, cuando nos sentamos en la computadora, decimos, pero no me dijo cómo lo quería. Y si lo hago de una manera que no es lo que él quería, o sea, a lo que voy es, sin hacer un tratado de la situación, eso nos va a pasar en la vida laboral. La libertad para crear piezas de comunicación, la libertad para crear estrategias, la libertad para decidir formatos, también es la responsabilidad de hacerlo adecuadamente. Eso, digamos, a eso se refiere.
Perfecto, y es solamente una nota, o sea, no es una gacetilla, no es un dossier de prensa, solo una nota. ¿Qué le hacemos en Word? Yo habilité cualquier formato para que ustedes la suban. Por lo tanto, si la suben en Word no hay problema. Si por X motivo de que pasan todo a PDF porque ocupa menos, porque tienen una notebook más chica o lo que sea, y lo quieren subir en PDF, digamos, no hay problema. O sea, insisto, lo que no está establecido, en principio rige la libertad de forma. No lo hagan en un programa de diseño que seguramente uno no tiene, digamos, ¿no? Pero dentro de lo tradicional o lo convencional, pueden hacerlo con libertad. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que podríamos titular la comunicación pública del Estado, ¿sí? O también se la suele llamar la comunicación estatal de los actos de gobierno. Y aquí hay que hacer como una distinción inicial. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación estatal? Lisa y llanamente, y disculpen que sea directo, hoy por hoy el Estado es uno de los demandantes de profesionales vinculados con la comunicación y las relaciones institucionales. Es decir, el Estado, ustedes saben, es creador de empleo, o sea, contrata personas, trabajadores y trabajadoras. Bueno, en materia de relaciones institucionales, de comunicación institucional, el Estado es hoy por hoy uno de los grandes demandantes, de los grandes demandantes, es decir, busca profesionales. Por lo tanto, en primer lugar, y bien frontal, es una posibilidad de salida laboral bastante concreta, bastante real. Acá abro un paréntesis y podemos dialogar o conversar sobre cómo son las condiciones de idoneidad para entrar a trabajar al Estado. Esa es otra discusión que tal vez excede el marco de este modesto encuentro, pero que también es cierto, vale la pena mencionarlo, digamos, ¿no? Entonces, la comunicación estatal, la comunicación pública, es una importante forma de, digamos, de insertarme laboralmente en el mercado laboral, en el mercado de trabajo. Pero al mismo tiempo también es la comunicación estatal una obligación constitucional. Es decir, los gobiernos tienen la obligación de dar a conocer los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos, lo que podríamos llamar las distintas administraciones, ocupan el Estado en representación del pueblo, ¿sí? Y eso tiene mandato constitucional, ¿sí? En nuestro sistema político, y lo define la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. De ahí eso que ustedes seguramente recordarán de la escuela, el sistema representativo, republicano y federal. Representativo viene de ahí. Eso implica, para quienes ocupan la administración del Estado, la obligación de rendir cuentas con lo que hacen con la gestión de lo público. Entendido este concepto de lo público como el conjunto de acciones y beneficios que colectivamente, para todos, colectivamente, las políticas públicas procuran llevar adelante. Si a esta característica que yo les decía, que el Estado es un demandante de mano de obra de nuestras profesiones, ustedes saben que el Estado está organizado en 3 niveles. El nivel federal, el nivel provincial y el nivel local o municipal. Bueno, las posibilidades de acceder a un empleo o se puede dar en cualquiera de esos 3 niveles. Hay un conjunto muy importante de diferencias.
Esperen que tengo un mensaje de Paula. Ok, Paula, ok, tranquila. Hay un conjunto importante de diferencias entre las funciones federales, las funciones provinciales y las funciones locales. No vamos a entrar nosotros en el tema. Ustedes lo que tienen que saber, para decirlo rápido, es que el Estado Nacional maneja un conjunto de políticas que algunas comparte con el Estado provincial y el Estado local, y que otras son exclusivas de cada uno. Pero todos hacen gestión de la cosa pública. Por lo tanto, todos tienen, en función del marco de lo que hacen, la obligación de rendir cuentas, la obligación de poner al tanto de la población en qué consiste o en qué ha consistido las políticas de gobierno que llevan adelante o que procuran llevar adelante. Eso como característica general. Lamentablemente, y más en época de elecciones como estamos ahora, suele igualarse la idea de comunicación pública, ¿sí?, de comunicación del Estado, con la idea de comunicación política en el sentido de un acto eleccionario. Y eso es un error, ¿sí? La comunicación política vinculada con las elecciones es algo puntual, definido por la ley, para que todos los candidatos puedan darse a conocer, etc. Ahora, la obligación de mantener al tanto al conjunto de la población de los actos de gobierno es una obligación permanente, constante, y que no depende de si, por decirlo rápido, voy a tener elecciones, entonces tengo que comunicar para que la gente me vote, o si no tengo elecciones, hago un poco lo que quiero y no comunico. Son dos cosas distintas. La comunicación política de elecciones va a estar mucho más vinculada con una disciplina que se ha ido consolidando, que es el marketing electoral, ¿sí? Dentro de la comunicación externa, la comunicación política, el marketing electoral, se ha ido constituyendo con sus propias dinámicas, con sus propias características, ¿sí? Algunas buenas, otras criticables, pero tienen sus propias características. No nos vamos a ocupar de eso. Nosotros vamos a hablar de lo que sería la comunicación estatal en todo sentido, en el sentido colectivo, en el sentido de tomar contacto con toda la población. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Ok. Ok. La comunicación estatal ha estado atravesada por todos los vaivenes de la comunicación masiva. Es decir, los fuertes cambios que han tenido la comunicación de masas de los medios masivos de comunicación de la década del 80 a lo que podríamos llamar la comunicación fragmentada por redes sociales típica de nuestra actualidad, ha hecho que la comunicación política, la comunicación del Estado, también esté atravesada por esa situación. Es decir, cómo adaptar la comunicación política a las nuevas formas en las cuales la población recibe noticias, información, etc. Yo tenía un profesor en un curso del trabajo que antes de la pandemia, que lo había dicho así. Yo no sé si ustedes viajan por trabajo a Capital o, veamos, tienen que viajar por trabajo, pero él decía, es decir, hace 10 años o 15 años, cuando uno viajaba en el tren o en el colectivo, digamos, el tema eran los codazos que se daba a la gente cuando abría el diario para leer el diario, ¿no? De hecho, por ejemplo, hubo diarios que achicaron su formato para hacerlo más fácil de leer, digamos. Bien, este profesor decía, hoy vos te tomás el tren o te tomás el colectivo para ir al trabajo o para volver al trabajo, y están todos con el celular. O estamos todos con el celular. Bien, esas formas en las cuales lo notorio es la caída del diario, de la revista, del formato papel, para abastecernos de información como público, también se ha visto reflejado en el Estado. ¿Sí? Mejor dicho, se ha visto reflejado en la comunicación del Estado. Así que uno podría decir que hoy por hoy la comunicación pública, la comunicación del Estado, es una comunicación
que trata de encontrar la mejor manera para llegar a los grandes públicos. Y acá me quiero detener un segundo en este concepto de fragmentación que yo les mencioné recién. ¿Qué entienden ustedes por fragmentación en materia de comunicación? ¿Lo han visto en alguna otra materia, ese concepto? Sí, como dividir los públicos, el que nos interesa en realidad, según, qué sé yo, edad, grupo social, lugar donde está viviendo o demás. Ok, pero esa sería la fragmentación desde el emisor, ¿no? ¿Y la fragmentación es solo desde el emisor o es un proceso más complejo? A ver, te lo planteo así. Cuando vos decís, yo voy a fragmentar mi mensaje en edades de 15 a 18, 18 a 21, estás partiendo de un preconcepto, de que todos los chicos y chicas de 15 a 18 más o menos están deseando lo mismo, esperando lo mismo, o les va a gustar lo mismo. Y yo no sé si es así. Entonces, Profe, igual, o sea, nosotros como lo hemos visto es que la fragmentación se hace como en líneas generales. Vos nunca vas a poder llegar puntualmente a todos, sino en líneas generales a cierto grupo, cierta edad, como decía recién Mati. ok, pero siguen pensando la fragmentación como una decisión del emisor. Y en realidad, la fragmentación es una realidad con la que nos chocamos. A ver, pensémoslo así. Si nosotros dividimos y establecemos en esa división un mensaje y lo consideramos el más apropiado para llegar, de alguna manera estamos pensando por el otro. Es decir, si yo digo de 18 a 25, estoy pensando, cuando construyo el mensaje, que la fragmentación la provoco yo. ¿Por qué a 25 y no a 26? ¿No? Es decir, cuando yo era chico, y ustedes no habían nacido, se hablaba de la edad del pavo. ¿No? Decía, vos tenías 20 años y tu mamá te decía, todavía seguís en la edad del pavo. ¿No? Como que no habías madurado. Bueno, cuando hablamos de fragmentación, no estamos hablando de valores, de divisiones, ¿sí? De búsquedas solamente desde mi perspectiva de emisor. La fragmentación de los públicos es un dato de la realidad. Me guste o no me guste. Sería mucho más fácil que la fragmentación de los públicos se hiciese en 2 partes, en 3 partes. Sin embargo, eso es muy difícil, sea para lo que sea, para un candidato político o para vender una bebida alcohólica o lo que fuere. Entonces, lo que simplemente desearía, digamos, no les quiero traer una contradicción con lo que vieron y les sirvió, pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de fragmentación, hablamos de un fenómeno que atraviesa a los que generan mensaje, pero también es un fenómeno que caracteriza a los receptores, a los perceptores, a aquellos que va a llegar nuestro mensaje. ¿Sí? Porque si no, todos hemos aprendido que la comunicación unidireccional es una comunicación empobrecedora porque no le da lugar al debate, al aporte del otro, pero cuando pensamos el mensaje, lo pensamos desde mí, desde el emisor. ¿Sí? Entonces, la fragmentación es una característica de todos los procesos sociales, entre ellos la comunicación. Pero es una, digamos, atraviesa todo el proceso. Sería como que en la escuela, digamos, los chicos no quieren estudiar. Bueno, pero ¿no será porque la maestra no le puede enseñar lo que necesita? ¿Sí? El problema es que los chicos no aprendan. ¿Es solo que los chicos ahora tienen otros intereses y leer 4 hojas les resulta imposible, pero lo mismo en YouTube lo pueden entender perfectamente? ¿O también hay algo de cómo estudian los docentes para llegar a ese público? Es para debatir, no deseo, digamos, entrar en contradicción con lo que aprendieron. Pero cuidado, los procesos sociales normalmente atraviesan el colectivo. No se dan solamente en los políticos o los votantes.
hay una mezcla de todo. No se da solamente en los maestros o en los alumnos, hay una mezcla de todo. ¿Sí? Más allá de eso, bien, fragmentación es eso, es la rotura de un mensaje lineal, ¿sí? La rotura de un mensaje útil para distintos entramados de públicos. Distintos entramados de público. Habrá algo de nuestro mensaje que pegue en el grupo de 18 a 21, pero también puede ser que algo del mensaje de 21 a 25 pegue en el grupo primario. Por eso en ciencias sociales se usa mucho el concepto de entramado, es decir, no es tan lineal, no es tan que ubico acá, ubico acá, ubico acá. No, esos espacios se entrelazan, se vinculan, no son blanco o negro, sino que funcionan muchos grises en la construcción colectiva de esa situación. ¿Se entendió un poco a lo que quise decir? Creo que no les convenció de todo, era más fácil la idea original. Pero cuidado con eso, porque hablamos de que la comunicación tiene que ser participativa, democrática, tiene que permitirme acercar al otro, pero yo cuando genero el mensaje no puedo estar preentendiendo al otro de una manera así, en espacios estancos. La conducta humana, para bien o para mal, se mueve de muchas maneras, y para algunas maneras somos de una forma y para otros somos de otra. Por eso la comunicación es un proceso tan complejo. Por eso la comunicación es un proceso complejo, que requiere llegar al otro, pero para llegar al otro, de alguna manera, tengo que pensar en dónde está el otro. ¿Sí? Tengo que construir algún mecanismo para que el otro, algo de lo del otro, yo pueda usarlo para enriquecer mi mensaje. ¿Sí? Hasta acá con eso, digamos, no quiero insistir con el concepto. Entonces, la comunicación estatal, o la comunicación pública del Estado, o la obligación de comunicar los actos de gobierno, es una de las patas de esto general que hablamos de comunicación externa. ¿Cómo se organiza el Estado? Bueno, en los últimos años uno lo que puede ver es que cada uno de esos niveles de lo que yo les hablaba, el nivel local, el nivel provincial y el nivel federal, crea sus propias áreas, crea sus propias estructuras de comunicación externa. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a partir de esta administración política que asumió en el 2019, hay un ministerio dedicado a la comunicación pública. Un ministerio. Hace 20 años atrás nos hubieran preguntado y hubieran dicho, no, un ministerio de salud, educación, seguridad, justicia, y no mucho, economía, y no sé si alguno más. Hoy a nadie le sorprende que en la provincia de Buenos Aires haya una ministra, es mujer, una ministra de comunicación pública. Habría que ver si los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos su nombre, y ahí podríamos tener un indicador si hace bien su trabajo o no hace bien su trabajo. Pero eso es una cuestión que excede a este rato. Entonces, esas áreas del Estado se suelen llamar áreas centralizadas. Dependen del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero también hay otras áreas descentralizadas que tienen que ver con la posibilidad de trabajar en relaciones institucionales, en relaciones públicas, en lo que son los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en un conjunto de órganos que normalmente se llaman órganos descentralizados u órganos autárquicos, que son, digamos, como entidades públicas que, si bien funcionan dentro del esquema estatal, tienen, por ejemplo, su propio reglamento, su propia función. Es más, muchas veces son, digamos, también funciones públicas. No sé, por darles un ejemplo, el defensor del pueblo.
Hay un defensor del pueblo de la Nación, un defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y la Municipalidad de La Plata, como muchos de los distritos locales, también tienen un área de defensoría local. En el caso de La Plata, está ahí en la calle 59, es una mujer también, socióloga, quien es la popularmente llamada ombudsman o defensor del pueblo local. El de la provincia de Buenos Aires es un varón, y las oficinas están ahí en el centro por calle 7. A lo que voy es, todas las áreas del Estado centralizado, ¿sí? Del Estado centralizado, federal, provincial o local, más un conjunto de áreas que podríamos llamar rápidamente áreas vinculadas o áreas satélites, organismos descentralizados, empresas públicas, órganos de administración. Por ejemplo, recientemente con un cambio de autoridades, la empresa de las autopistas de la provincia, AUBASA, jerarquizó su área de relaciones institucionales. No me acuerdo quién está a cargo, porque me habían dicho una persona y después me parece que no fue, así que no lo recuerdo. Pero bueno, todas las áreas estatales, centralizadas o descentralizadas, tienen un importante desarrollo, o un cada vez más importante desarrollo de la comunicación externa, o de las relaciones institucionales, o de las relaciones públicas con la colectividad, con la comunidad, como quieran decirle. Yo les voy a dejar, en estos días, vamos a habilitar la unidad temática 3, les voy a dejar este video, y les voy a dejar un texto sobre el cual vamos a trabajar comunicación pública estatal, ¿sí? Y después lo que les vamos a pedir es una guía de lectura para, sería la anteúltima semana de noviembre. Tengo que chequear dentro del calendario académico cuándo era el cierre de la cursada, es decir, cuándo tenemos que no dar clase de contenido y dejar sujeto a una evaluación. Ustedes saben que esta materia requiere aprobar la cursada y dar un final, ¿sí? Bien, el final va a ser sobre alguno de los temas, y tenemos que cerrar la nota de la cursada antes de esa fecha, para que ustedes, creo, puedan dar examen, si no me equivoco, en lo que sería la segunda o tercera semana de diciembre. Así que eso lo vamos a hacer, para que no haya inconvenientes. No tengo acá el calendario académico, pero eso lo vamos a... Profe, el cuatrimestre cierra el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Ah, porque después hay mesa de examen, está bien. Ok, bien, bueno, de alguna manera vamos a generar la evaluación antes del 27 para que ustedes tengan una nota y, aprobando la cursada, puedan dar el examen final en la mesa que será en la segunda o tercera semana de diciembre. En la segunda o tercera semana de diciembre. Bien, ¿alguna duda o consulta de lo que dijimos o del trabajo? No, profe, por ahora ninguna consulta. ¿No? No. Bueno, ok. Recuerden el consejo que les di del libro de comunicación estratégica. Vean, para los que no lo vieron, el texto que subimos y la consigna del trabajo. Yo trato, no les digo para mañana, pero no más allá del miércoles, de subir los videos que están pendientes de estos encuentros que hemos tenido, cosa de tener más o menos todo el día en 48, 72 horas. Buenísimo, profe.